hay una diferencia clara que no pasaba antes, que las personas jóvenes, es decir, personas entre 20 y 30 años, se genera una brecha de opinión entre las mujeres de esa edad y los hombres de esa edad, donde las mujeres tienden a ser más liberales y los hombres tienden a ser más conservadores. Creo que es algo que no habíamos visto nunca antes en la historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Soy Tomás Sánchez y con Daniel San Martín estamos como siempre todas las semanas intentando entender hacia dónde va el planeta. Daniel, ¿cómo estás? Bien, Tomás, bien acá de vuelta en Londres, de vuelta en el frío, pero al mismo tiempo de vuelta en esta ciudad llena de energía y magia. Así que contento, muy entusiasmado por este capítulo que se viene bueno, ¿eh? Varios temas interesantes, particular, algunas cosas que de hecho me sorprendieron, así que vamos adelante. Sí, creo que tenemos una buena pauta por delante. Cumplimos 20 años de Facebook, ojo, no menor cómo pasa el tiempo y cómo nos ha cambiado la vida las redes sociales, ¿cierto? ¿Qué más? Vamos a hablar sobre los deepfakes. Habíamos hablado que eran una amenaza tangible. Lo habíamos tocado en el aspecto de la democracia, pero ahora vamos a ver temas económicos al respecto. Tenemos también datos generacionales, por decirlo así, cómo las nuevas generaciones presentan una brecha muy diferente en términos ideológicos entre hombres y mujeres. Y te propongo comenzar por nuestro amigo Elon Musk, que estuvo haciendo noticia la última semana con Neuralink. Sí, es que esta noticia la verdad que es ineludible. Salió bastante en los medios, es una noticia que fue muy comentada. Y la verdad que obviamente tiene implicancias grandes. Recordemos que en nuestro podcast lo que queremos es no solamente comentar las noticias, sino que de verdad entender cuál es el impacto a nivel de la sociedad, a nivel de nuestra experiencia humana y hacia dónde estamos yendo al futuro. Entonces, sí, comencemos con Neuralink. A ver, es súper simple. La noticia fue que Neuralink, este startup de Elon Musk, que tiene como objetivo poder mejorar de alguna manera el performance de las personas gracias a chips cerebrales, hizo el primer implante en una persona. Bien, el año pasado había sido noticia porque lo había logrado hacer con un mono, ¿cierto? Y hacía que un mono jugara Pong, este juego antiguo de Atari de los años 80, y ahora lo hizo con un humano. Pero eso no está exento de polémica porque justamente esto no es primera vez que se hace. Es decir, ya habían habido otros científicos y otras empresas que habían logrado implantar chips cerebrales de manera exitosa, pero el amigo Elon Musk es el rey del marketing, ¿cierto? Sí. Y probablemente sus compañías además cuentan con un financiamiento enorme, por lo tanto, muchas de las cosas que otras compañías tal vez querrían hacer, si es que Elon Musk se lo propone simplemente por un tema de capital financiero, va a poder hacerlo. Y por lo tanto, si este tema despega, puede que tengamos un avance muy rápido en estos dispositivos que conectan máquinas con cerebros. Solamente para recordar cuál es la diferencia con otro tipo de dispositivo, esto es un dispositivo intracraneal, es decir, se meten cables literalmente a través, cruzando el cráneo y contactan directamente el tejido cerebral, y eso permite un nivel de resolución mucho más grande, es decir, medir señales neuronales en regiones del cerebro que están muy cerca unas de otras y por lo tanto la resolución es mucho mejor que, por ejemplo, un encefalograma. Un encefalograma te mide niveles de actividad cerebral de un lado, de otro lado del cerebro, pero esto te mide, es capaz de medirte las diferencias en actividad electroquímica muy cerquita y por lo tanto el nivel de precisión que pueden tener estos dispositivos es mucho mayor que otras tecnologías y por lo tanto tiene una potencialidad mucho más grande, pero al mismo tiempo es mucho más invasivo y por eso es una noticia. Mm. Son cosas Sí. que te implantar y de hecho la cirugía es tan precisa que no la realizan seres humanos. El Neuralink desarrolló una máquina especializada, es un robot el que te opera, literalmente, porque ni un ser humano es capaz de con sus manos ser tan preciso para ir colocando estos electrodos tan cerca uno de otro. Y por eso que esta tecnología es noticia, no por lo que soy, sino por lo que promete hacia el futuro de un grado de precisión de lectura de actividad del cerebro muy precisa. Sí, y a mí lo que me termina de, no sé, me hace cuestionar es tratar de entender cómo va a ser la adopción de esta tecnología, ¿cierto? Porque Elon Musk siempre la plantea desde un punto de vista
no sé cómo decirlo, pero de lo atractivo de la telepatía. De hecho, su aplicación o su chip o su solución se llama Telepathy, ¿cierto? Y siempre he pensado, y dime Daniel si estás de acuerdo, de que esto probablemente puede tomar vuelo con un par de personas muy vanguardistas que estén dispuestas a implantarse un chip en la cabeza con la promesa de que van a poder cambiar los canales de la televisión solamente pensándolo, ¿cierto? Pero yo creo que esta tecnología va a terminar agarrando tracción primero con temas médicos. Es decir, cuando efectivamente podamos resolverle problemas de sordera o de ceguera a alguien gracias a un chip que es capaz de procesar las imágenes de los sentidos mejor, ¿cierto? Las señales de los sentidos mejor, o sea capaz de curar temas como la esquizofrenia o trastornos de bipolaridad o temas depresivos, gracias a poder manejar de mejor manera las señales cerebrales, que de hecho fue algo que hablamos un par de capítulos atrás. Creo que por ahí se va a validar la tecnología, la gente va a acostumbrarse y de alguna manera lo va a normalizar. Y tal como hoy día está completamente normalizado que alguien se ponga un marcapaso, por lo tanto tengamos literalmente una maquinita cercana al corazón regulando la frecuencia y el ritmo de los latidos, el día de mañana vamos a normalizar que alguien se ponga un chip cerebral para poder estar sano de una enfermedad mental, pero al día siguiente sabemos de que eso abre una puerta para un montón de temas que no son estrictamente médicos y necesarios, sino que de alguna manera van a ser superfluos. Es decir, si el día de mañana puedes tener mejor memoria gracias a esto. Claro. Acá dos reflexiones que son prácticamente contradictorias, pero la primera es precisamente eso. Yo creo que, creo que efectivamente unas cosas que hoy día nos parecen terribles, en 40 años más nos van a parecer completamente naturales. Lo hemos comentado en este podcast, pero si ustedes revisan, por ejemplo, la- las impresiones de la prensa y se le pregunta a gente después del primer trasplante de corazón, escuchaban todas las cosas, esto es antinatural, esto es inaceptable, esto es éticamente completamente deleznable, que el corazón de una persona pase a otro corazón, qué pasa con el alma, etcétera, cosas que hoy día nosotros lo miramos y decimos, pero ¿por qué alguien en su sano juicio no repararía su corazón si le permite una mejor calidad de vida? Y por lo tanto, tal vez en 30 años más nos vamos a preguntar por qué esos personajes en un podcast se cuestionaban si instalarse un device en el cerebro tendría algún problema. Pero por otro lado, hay una reflexión completamente contradictoria. Acá hay una línea, ahí puede haber una diferencia cualitativa entre intervenir nuestros órganos e intervenir nuestro cerebro, porque acá lo que nos estamos metiendo es con nuestros propios pensamientos. Entonces, hay una, Ujú. y tal vez me estoy yendo muchos años al futuro, estaba leyendo una columna que levantaba, decía, mira, acá se abre la posibilidad, literal, digamos, se abre la posibilidad técnica y tecnológica de hackear tus pensamientos, que suena Mm. una cosa muy, pero es literal, digamos. Si yo soy capaz de establecer una conexión con este dispositivo no autorizada, por diferentes medios se puede hacer esto, voy a ser literalmente capaz de leer la actividad mental de un ser humano y por lo tanto voy a poder hackear pensamiento. Y probablemente esa es una línea, una barrera que filosóficamente es muy importante cruzar como humanidad. Si somos capaces de tener los pensamientos de otras personas, hemos pasado una nueva era y por lo tanto tal vez acá no es una cosa de grado de, oye, antes trasplantábamos corazones, después hacíamos injertos, trasplantes de cara y ahora hemos pasado a device, sino que hay una barrera como cualitativa de decir, vamos a ser capaces de robarle el pensamiento a otras personas y eso abre obviamente posibilidades aterradoras, así como tremendas oportunidades en el futuro. Mira, yo creo que de una u otra manera ya cruzamos esa barrera, porque para mí el paso previo, que tiene la misma implicancia de una u otra forma, es el tema de los fármacos. Es decir, hoy día lo masificado que están todos los fármacos para controlar el ánimo, para tratar problemas de enfermedades mentales, de bipolaridades, de depresiones, de manías, ¿cierto? Y cada vez más esos fármacos dejaron de estar disponibles para enfermos que estaban realmente graves y hoy día están disponibles casi que para cualquier persona. De hecho, se habla de que en muchos casos hay un abuso de este tipo de medicamentos. Y al final ese medicamento, todo lo que está diciendo es, usted por sí solo tal vez no podría ser feliz. O usted por sí solo tal vez no podría estar tranquilo con usted mismo. Tómese esta pastillita todos los días y vamos a estar todos felices. Bien, ojo, no estoy diciendo que esto sea malo. Ojo, acá todos hemos tenido problemas psicológicos, mentales, todos entendemos lo angustiante que muchas veces puede ser la vida.
Todo lo que quiero constatar es el paso de que ya nos pusimos de acuerdo de una otra forma en que estamos dispuestos a intervenir en nuestros pensamientos con fármacos. Y por lo tanto, si el día de mañana intervenimos en nuestros pensamientos con un hardware, vamos a seguir interviniendo en nuestros pensamientos. La diferencia es que, como decías tú, Daniel, mañana tal vez pueden ser hackeados y tenemos ese riesgo. Pero quién sabe si hoy día ya con un fármaco alguien podría hackearte o predisponerte a algo. De acuerdo. Bueno, tremendo tema, tremendo, tremendo tema. Se abre como todas estas tecnologías, grandes posibilidades y grandes riesgos. Riesgos. Ok. Bueno, ya, dejémoslo hasta aquí y vamos al siguiente tema, ¿te parece? Me parece. Oye, vamos, Daniel, entonces con el segundo tema. No sé si viste las noticias, que igual bien distópico, de que un ejecutivo en Hong Kong lo engañaron con el cuento del tío, pero el cuento del tío incluyó una conversación con un montón de otros ejecutivos de su empresa, autorizándolo a hacer una transacción por 25 millones de dólares. Sí, para aclarar, fue una videollamada. Él vio a otros ejecutivos en su pantalla diciéndole lo que tenía que hacer. Todo parecía normal, sensato. eh, Ahora, encuentro, no estoy justificándolo, pero tremendamente bien hecho, haber recreado a varios otros ejecutivos, haberlo hecho bien hecho. Oye, tremendo, tremendo producción aquí del estafador. O sea, vamos con la clásica, ¿cierto? Recapitulación. Es decir, a ti te dicen, te llama el cuento del tío, que es cuando alguien te llama y te trata de hacer una especie como de pitanza, intentando engañarte, que hay una justificación para que tú tengas que hacer por decirlo así, una transferencia que no es muy tradicional, ¿cierto? Y en este caso, esa sospecha inicial que tuvo el ejecutivo cuando le llegó un mail pidiéndole una transferencia no tradicional, se vio confirmada, o mejor dicho, aplacada, cuando la persona por el otro lado del correo le dice, no, pero juntémonos en una reunión y te explico todo lo que hay que hacer. Y cuando se mete a una reunión, ¿cierto? A una teleconferencia, se da cuenta que hay un montón de otras personas que él conoce de la empresa, su jefe y otras personas, y le aprueban la transacción, le dicen exactamente lo que es necesario hacer, y él no le cabe ninguna duda de que alguien podría estar estafando, ¿cierto? Es notable porque esto se veía venir, digamos. Sabíamos Claro. que iba a ocurrir en algún momento. Nosotros dijimos, hemos hablado en este podcast varias veces de los peligros del deepfake, de cómo generar imágenes y videos con inteligencia artificial puede y va a engañar a las personas. Pero esta noticia es interesante porque hay un caso ya concreto. ¿Cuántos fueron? 25 millones de dólares. Que Exacto. o sea, Es un número ridículo. y lo peor de todo, que esto va a seguir pasando. O sea, es inevitable que muchas personas inteligentes y educadas, digamos, caigan. De hecho, esto me lleva a pensar que tal vez lo que estoy viendo yo ahora en mi pantalla no eres tú, Tomás, y alguien más está haciendo grabar este podcast. Ya, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, de hecho, no sé si se acuerdan, pero hace un par de semanas fue tema porque justamente en Twitter habían un montón de deepfakes de Taylor Swift que eran, en el fondo, con imágenes eróticas y por lo tanto Twitter baneó, es decir, cortó, prohibió cualquier tipo de búsqueda y bajó todo el contenido que tuviese que ver con Taylor Swift, porque claramente termina siendo una transgresión a la voluntad de una persona con respecto a su identidad. Entonces, algo que de alguna manera uno lo podía ver medio anecdótico, incluso como un problema de los celebrities, de los famosos allá afuera, este caso de esta estafa en Hong Kong, con justamente falsear las identidades por el video de una videollamada, lo hace muy tangible, lo hace muy real, y uno se pregunta si el día de mañana, ¿cómo uno se puede dar cuenta que puede estar frente a una estafa? Sí, es complicado, o sea, y además la tecnología va avanzando, no es un tema de calidad. O sea, cualquier cosa que uno pudiera notar ahora, y por ejemplo la AI todavía tiene ciertos problemas con las manos, con los ojos, la verdad que en un año más va a ser absolutamente perfecto. Entonces, volvemos a lo que hemos dicho varias veces, que esto no es como la capacidad visual de detectar, sino que es más el pensamiento crítico. O sea, acá hay que ser muy crítico y siempre estar dudando de que ahora un video o una imagen no es una prueba de nada, sino que hay que tener una noción más lógica de que lo que te está, saber que esto puede ser simulado y intentar de alguna manera reconocer por lógica, por pensamiento crítico, si lo que está frente a tus ojos es real o no. Yo creo que Complicado. yo creo que lo dijiste de una manera muy clave, Daniel, es lo visual ya no es suficiente.
históricamente nosotros nos habíamos acostumbrado de que en el fondo una prueba visual, algo que se podía observar, era el mecanismo para verificar desde la identidad en un carnet de identidad, ¿cierto? Hasta en este caso un video era suficiente. Entonces, Claro, ya no. ya no. Y de hecho me imagino, antes, en el aspecto legal, un video era una prueba. O sea, si a ti te mostraban un video de ti, Exacto. cometiendo un ilícito, se acababa el juicio, digamos, era una prueba fehaciente de que el hecho había ocurrido. Eso ya no es cierto. Cometiendo un ilícito. Te salió muy de carabinero eso. Y remonte a 48. Eso es en Chile. En Chile, para aclarar, para nuestros amigos latinoamericanos, un poco como policías cuando uno hace un Es- reporte de algo que Oye, te vamos ocurre. con el siguiente tema. No sé si viste, oye, viste en la semana, bueno, sé que lo viste porque te lo mandé, un reportaje, no era un reportaje, no, sino que un artículo sobre cómo hoy día las nuevas generaciones, en particular las generaciones, personas que tienen bajo 30 años, se ve una diferencia muy marcada en muchos países entre la manera, por decirlo así, de votar o su identificación ideológica o política entre hombres y mujeres. Es decir, hay una diferencia clara que no pasaba antes, que las personas jóvenes, es decir, personas entre 20 y 30 años, específicamente entre 18 y 29, para ser riguroso con la muestra, se ve como en los últimos par de años solamente se ha generado una brecha de opinión entre las mujeres de esa edad y los hombres de esa edad, donde las mujeres tienden a ser más liberales y los hombres tienden a ser más conservadores. Creo que es algo que no habíamos visto nunca antes en la historia, que Encuentro me sorprendió mucho, lo encuentro muy, muy, muy interesante. La verdad que no me lo esperaba, porque la tendencia que uno veía, si uno lo mira en la primera capa, digamos, es que había una convergencia entre el ujú, comportamiento, la visión del mundo de los hace, no sé, 200 años, habían roles muy, muy, muy marcados, socialmente. Las mujeres hacían cierto tipo de actividades, se esperaba cierto tipo de cosas de las mujeres, los hombres tenían cierto tipo de actividades, se esperaba cierta cosa de los hombres. Y el cliché al menos era que había ido convergiendo, que las mujeres ganaban han ganado mucho espacio en el mundo laboral, los hombres han empezado a tomar algunos roles que antes eran de exclusión de las mujeres, crianza de niños, etcétera, y lo que habíamos visto era una convergencia de los roles y de las visiones del mundo. Y esto es sorprendente ver cómo vamos como un poco en la dirección contraria. Estuve viendo el estudio, lo encontré, está bien hecho, digamos, no tengo una crítica metodológica y me ujú. sorprende y no me queda más ahora, frente a la sorpresa, aventurar razones por las cuales esto está ocurriendo. Claro, o sea, a ver, el artículo no plantea razones claras. De una u otra Eso. manera sugiere que todo el movimiento Me Too, ¿cierto? Fue un gatillante o más o menos tiene cierta correlación con el punto de inflexión de las muestras. Es decir, se ve que post 2015, es decir, 2017, 2018, justamente en los años donde estaba todo el movimiento Me Too, se empezó a generar esta brecha. ¿Bien? De cualquier forma, es interesante, es decir, ¿por qué las mujeres terminan siendo más liberales desde un punto de vista, por decirlo así, valórico, ¿cierto? Y por otro lado, cómo los hombres se apegan más a una tradición más conservadora, más, valga la redundancia, más tradicional, más apegada a las instituciones, tal vez menos dispuesto a experimentar en términos valóricos o morales, o tal vez simplemente en la hegemonía de las reglas antiguas. Pero claro, es bien curioso y esto no es solamente que se esté dando en Estados Unidos. La muestra está en Estados Unidos, está en Inglaterra, está en Corea, de hecho, la brecha es muy fuerte, incluso en países de África. Vamos a compartir el link, como siempre lo hacemos, en la descripción del video y del audio. Pero la verdad que mirando los gráficos, la tendencia es extraordinariamente fuerte. O sea, no es un poquito, sino que si uno mira los gráficos, los invitamos a verlo a la gente que nos escucha. El grado de liberalización de las mujeres, como se pega un despegue muy, muy, muy importante. Es bastante notable el estudio. Yo creo que igual, tratando de explicarlo, ¿cierto? Hace sentido de que en un mundo que se puso menos machista, ¿cierto? En un mundo donde, de alguna manera, como tú bien decías, en los últimos 50 años ha habido un cambio de paradigma social donde la mujer está de igual a igual con el hombre y algo que no era así hace 50 años atrás, y eso sigue avanzando cada vez más, y tal vez yo digo igual a igual porque tal vez
en mi círculo social lo vivo así, pero me imagino que hay un montón de rincones donde eso no se vive todavía. Y justamente hay una promesa hacia, el, hacia la población femenina de que efectivamente un mayor liberalismo, una mayor apertura de mente, una nueva, por decirlo así, era de valores y conductas y reglas sociales, es una era, es una forma mucho más prometedora para ellas que el pasado. Y justamente me imagino que más de un hombre lo puede ver como una amenaza, diciendo, ojo, había un cierto orden social que de una u otra manera me convenía a mí, prefiero ese orden, y la verdad es que este nuevo orden más liberal Sí. no me acomoda. Y creo Es que por ahí uno podría entender de dónde viene este fenómeno. siempre a nivel de hipótesis, ¿ah? Claro, Hay otra hipótesis que uno podría pensar, de nuevo, no tengo ninguna prueba sobre lo que voy a decir, es que hay una cierta relación entre tu bienestar económico y tu nivel de conservadurismo. Es decir, en general, haciendo una generación muy burda, gente con menos recursos tiende a ser más conservador y cuando tú ya tienes solucionadas tus necesidades, eh, muy gruesamente tiende uno a decir, oye, hay cierta realidad. te Sí. conviene que todo se quede igual. Cuando tú estás bien, te convierte en un conservador porque te conviene que las cosas no cambien para que no cambie tu suerte. Sí, pero esos son conservadores, ya. Es que también hay otra lectura, hay cierta relación que es la contraria, de la gente muy progresista, es gente que tiene sus necesidades ya cubiertas. Si uno se va, por ejemplo, a lugares rurales, a lugares con menos Es recursos, cierto, una reversión. Es como una U, si uno quiere. La gente exacto. vuelve a ser muy conservadora, por ejemplo, en pequeños pueblos, en pueblos, por ejemplo, agrícolas, la gente es muy conservadora. Y después cuando se va a la ciudad y tiene ingresos medios, se vuelve más liberal y después cuando ya en realidad tengo mucho dinero, tengo que defender algo, vuelvo a lo conservador. Entonces, Es que es tal como dices, pero justamente es por motivos diferentes. Es decir, cuando la persona de bajo ingreso o más rural es más conservadora, es porque de alguna manera no está expuesta muchas veces a toda esta discusión, si lo queremos así, más de vanguardia, más cambiante, que cuestiona todo. Justamente una vida más tradicional, más rural, es una vida que cambia menos, que está pegada a otros valores, como el valor y todo lo que rodea la agricultura o todo lo que rodea el campo, y por lo tanto tiene razón para mantenerse en ese lugar. por eso, entonces, aventurando esto, estoy aventurando, históricamente las mujeres estaban, estoy haciendo una simplificación horrible, pido disculpas a todos los estudiosos, pero estaba dentro de la casa, menos expuesta a ideas, y lo que hemos visto en los últimos 20 30 años es que la mujer ha salido al mundo, ha salido, tiene muchas más posibilidades de conversar con diferentes tipos de personas, y por lo tanto, uno podría aventurar que en esta misma relación de estar expuesta a más ideas, y el hombre, curiosamente, lo que ha ido pasando en los países desarrollados, y esto la da sobre todo el hombre de clase media, ha ido perdiendo los empleos. O sea, la pérdida de empleos masculinas es mucho más grande o sea, yo te diría incluso que en términos netos, la mujer de clase media de países desarrollados ha aumentado su nivel de empleo y los hombres ha disminuido el nivel de empleo. Entonces, Sí, o haciendo sea, esta mira, afectación simplificada, la mujer ha salido, se conoce un montón de personas, viaja, etcétera. Hay muchos hombres de clase media o clase media baja. El personaje que antes, el hombre que salía a la fábrica a trabajar en Estados Unidos o en Inglaterra, ahora está en su casa. mm, Y por lo tanto empieza a tener una visión del mundo mucho más limitada. a ver, dos comentarios y vamos cerrando el tema, ¿te parece? Uno, por favor, a todo nuestro querido público feminista, por favor, no malinterpreten nuestras palabras si es que algo se entendió mal, porque justamente nosotros constatamos de que efectivamente un siglo atrás la mujer por condiciones sociales estaba en un montón de desventajas y nos alegramos de que eso ya no sea así. Entonces, tal vez Absolutamente. lo que estaba explicando Daniel en algún minuto se puede malentender como que lo validábamos, para nada. No, para Nos nada. alegramos cada día más de que la mujer tenga un rol cada día más protagonista en nuestra sociedad y más igual a cualquier otra persona de cualquier otro género. Y lo segundo, sobre lo que dice Daniel, es cierto. De hecho, un dato bien curioso es que el hombre de clase media blanca en Estados Unidos es de los pocos segmentos dentro de los países desarrollados que ha rebajado su expectativa de vida, que es algo que realmente cuesta entender. Es decir, ¿cómo puede ser de que alguien de un país rico como Estados Unidos tenga una tendencia de expectativa de vida hacia la baja? Bien, y eso de una manera te habla de esa como relatividad
dentro de los subgrupos de una sociedad. Oye, Daniel, vamos con el último tema, ¿no? Sí, pasemos, pasemos. Oye, pero a ver, lo invitamos a comentar, a que cada una de la gente que nos escucha establezca su teoría de por qué está ocurriendo esto. Pero muy buena la aclaración que hiciste, Tomás. La verdad que estamos, yo por lo menos, y me imagino que tú, como muy contentos de los cambios sociales que estamos experimentando. Y yo genuinamente creo que una sociedad donde las mujeres toman liderazgo es una mejor sociedad. Lo discutiremos Sí, en otra. de acuerdo, pero ojo, igual me preocupa esta brecha. Me preocupa, encuentro muy raro de que de alguna manera se cargue hacia un espectro político el hombre, se cargue hacia otro espectro político las mujeres. Creo que no, eso no es una buena fórmula, no es un buen mix para tener una sociedad sana. Sí. Volvemos al tema de la polarización, ¿eh? Así que Exacto, nos mete de frente, de lleno, a nuestro cuarto y último tema de la... tal cual. Bueno, queridos, se cumplieron 20 años de la existencia de Facebook. Y esto me hace pensar inevitablemente en una frase de Peter Thiel. Peter Thiel es un gran emprendedor de Estados Unidos que estuvo metido dentro de PayPal con Elon Musk. Y este tipo decía, mira, en los años 90, todos cuando pensábamos en el futuro y pensábamos en la tecnología, pensábamos que íbamos a tener autos voladores. Y 20 años después, en vez de autos voladores, tenemos Twitter. Tenemos 140 caracteres que hoy día son 280. Y si uno lo piensa, es brutal, porque y acá me voy a agarrar de una frase de Mark Zuckerberg. Y Mark Zuckerberg decía, normalmente sobreestimamos lo que podemos hacer en 2 años y subestimamos lo que podemos hacer en 10. Y si uno lo piensa, es brutal. Uno realmente piensa lo que era el mundo en el año 1960 y el año 1980, y son dos mundos completamente diferentes en términos de la tecnología disponible y los paradigmas sociales, ¿cierto? Y después uno hace lo mismo. El año 1980 la gente no trabajaba con correo electrónico y todo era tipeado en una máquina mecanográfica. Y el año 2000 hay correos electrónicos por todos lados, hay llamadas de larga distancia, existe el Internet, hay grandes corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá pasa lo mismo. Es realmente decir, pasaron 20 años, es demasiado tiempo, es suficiente para que cambie una era y, y lo que realmente tenemos son redes sociales por todos lados, dominando de una u otra manera nuestras vidas y no tenemos ni autos voladores ni nada demasiado vertiginoso. Sí, pero yo ahí quiero matizar. Es buena la frase de Peter Thiel. Yo lo había leído. Esperábamos esto y lo único que hemos hecho es que podemos escribir 140 caracteres. Pero al mismo tiempo, la verdad que obviamente Facebook el aniversario de Facebook es un símbolo, pero de una cosa mucho más grande que es un incremento y una mejora en la capacidad de comunicarnos y conectarnos como seres humanos extraordinaria. O sea, esto que hacemos nosotros, Tomás Sánchez, grabar y da lo mismo donde cada uno de nosotros esté. Oye, yo hoy día estoy en Santiago, tú estás en Londres, como si nada, y grabamos un podcast y somos capaces de grabar y nos escucha una persona que está viajando por Tanzania, hoy día no es tema, es algo extraordinario y uno empieza a naturalizar las cosas, pero creo que es bueno y valioso incluso diría para el espíritu humano para hacer reflexionar lo que hemos construido como humanidad. Hoy día uno se llama por WhatsApp sin importarte dónde esa persona esté, inmediatamente se escucha claro, uno reclama ahora, de hecho uno se ha vuelto como muy, oye, esto qué malo no escucho bien, se me corta un segundo, pero la verdad que hace 20 años yo me acuerdo haber salido de Chile a estudiar en Estados Unidos y llamar por teléfono, uno se programaba porque era tan caro, era tan caro llamar, que uno decía, ok, creo que hoy día me alcanza para hablar 15 minutos, porque si algo más no, de verdad, yo hacía los cálculos, No, bueno, no, sí, yo me acuerdo también. A mí también o sea, me tocó ir a trabajar a Estados Unidos el año 2003 y era lo mismo. Uno llamaba una vez a la semana con una tarjeta de prepago y uno se daba la vuelta para encontrar la mejor tarjeta de prepago para llamar a ese país en particular y habían tarifas diferenciadas. Era un mundo muy diferente y eso es lo que voy, es que hoy día la conectividad 20 años después es impresionante. Y lo que creo que vale la pena hacer el punto es impresionante cómo las redes sociales terminaron de invadir nuestras vidas. Y eso creo que es algo que no lo vimos venir. Es decir, nosotros pensábamos que íbamos a tener más tecnología en las manos para hacer la vida que ya hacíamos y lo claro. que ganamos fue una serie de plataformas, sean los e-commerce, sean las redes sociales, sean las redes sociales de fotos versus las redes sociales de video versus las redes sociales de niños, que de una otra manera nos definen el cómo comportarnos, definen nuestros amigos,
nos relacionamos con nuestro amigo a través de eso, es decir, nos encontramos con un amigo que no hemos visto hace un mes atrás o hace un año y conocemos su vida, sabemos cómo estuvo el cumpleaños de su hijo, vimos la fiesta donde fue, tenemos claro cómo estuvieron sus vacaciones, supimos que en sus vacaciones se fue a la playa, pero que le llovió. Es decir, cambiamos nuestra manera de relacionarnos como humanos, dadas las redes sociales que debutaron con Facebook. Y eso lo encuentro un cambio de paradigma social, sociológico, que creo que vale la pena prestarle atención. Qué profundo lo que dijiste, Tomás, que nosotros esperábamos poder tener nuevas tecnologías para vivir y pensar y actuar como lo hacíamos, y en realidad terminó siendo el efecto más hacia el otro lado. Las redes sociales son las que hoy día nos determinan a nosotros cómo pensamos, cómo opinamos, qué es lo que queremos, cómo soñamos, o sea, qué cosas a qué cosas aspiramos. Una vez más, lo hemos hablado esto 200.000 veces en este podcast de cómo las redes sociales determinan las noticias que uno ve y determinan y nos terminan polarizando. Y es muy profundo filosóficamente pensar que la manera en que tú opinas o miras el mundo depende de la manera en que las redes sociales te interactúan contigo. Y es muy bueno el punto. O sea, de hecho, lo que estábamos hablando antes, estábamos teniendo susto de que de alguna manera nos hackeen con un hardware o un chip que va a estar dentro de tu cerebro. Ya acordamos que voluntariamente nos auto-hackeamos con pastillas, con medicamentos, con fármacos para estar de mejor ánimo, pero hoy día el algoritmo de la red social ya nos hackea. El algoritmo de la red social ya nos muestra una burbuja de eco. El algoritmo de la red social ya no hace Aliados. hacerle más clic a una cierta publicidad porque sabe gatillarnos ese pedacito de rabia que hay en nosotros, esa tristeza que hay en nosotros, esa esperanza que hay en nosotros, y nos pone ahí esa imagen de clickbait, ya sea de un niñito en una situación vulnerable o del perrito feliz. Le haces clic y entraste en un rabbit hole y entraste en una serie de sentimientos, y entraste en una serie de ideas, y luego el algoritmo, que no está de alguna manera maquiavélicamente pensada por Mark Zuckerberg, sino que optimizada por ingenieros que quieren más clics solamente, ya nos termina de alguna manera hackeando el cómo pensamos, ya termina definiendo muchas veces nuestra opinión frente a una situación política, una situación social, y así termina definiendo cómo sea la democracia. O sea, bueno, fue todo el caso de la elección de Trump en 2016, que fue tan polémica justamente porque había sido manipulada a través de redes sociales. Es decir, termina de afectar nuestra democracia. O sea, probablemente Trump no hubiese sido presidente en un país sin Facebook. Yo estoy de acuerdo, o sea, es imposible probarlo, pero me parece un punto muy razonable. Y uno veía y ve hoy día estas opiniones polarizadas que son no solamente explicables, sino que naturales frente a un mundo donde uno ve solamente un tipo de noticias. De hecho, yo quiero hacer una recomendación acá. Me suscribí un poco tratando de solucionar este tema que es insolucionable, pero de mitigarlo al menos y lo recomiendo de hecho, a unas noticias que se llaman Ground News. No sé si ya lo has escuchado, Tomás. Ground News lo que hace es que te manda noticias, pero te dice si la noticia es de centro, de izquierda o de derecha, y te ofrece, y va aprendiendo, digamos, si tú eres más de uno o de otro, y te ofrece lo que se llama como solve your blind, o sea, soluciona tu punto ciego. Mira, Si tú lees una noticia, te muestra cuál es la misma noticia, pero interpretada por el otro lado. O te muestra una noticia que impresionante. tú no ves por tu tendencia. Entonces te ayuda a efectivamente a tener una visión más amplia del mundo. Fijada. Uno tiene puntos ciegos y uno tiene sesgo Todos los implícito. ciegos. Y parte del problema es que estos sesgos con las redes sociales se han hecho más evidentes y al mismo tiempo las redes sociales lo han explotado. Y probablemente por lo mismo es cada día más importante de que seamos conscientes de esos sesgos. ¿Bien? Dicho eso, no podemos terminar el capítulo sin que Mark Zuckerberg se la lleve pelada. No, es que fue Porque hay extraordinario. que, hay que decirlo, queridos, para todos ustedes que no se han dado el lujo, el tiempo, esos 4 minutos de placer de poder entender y poder ver cómo fue la interpelación del Senado de Estados Unidos hacia Mark Zuckerberg. Porque pongamos un poquito en contexto y te doy la palabra a ti, Daniel. Ya había sido noticia hace un par de años cómo Facebook, Meta, ¿cierto? Tenía conocimiento y había hecho estudios de cómo sus plataformas generaban adicción en adolescentes. Y al mismo tiempo, cómo esa adicción en adolescentes tenía un montón de efectos nocivos. Es decir, de que las personas o los adolescentes terminaban con depresión,
con ansiedad, aumentaban su adicción y caían en un círculo vicioso de estar revisando Instagram o Facebook o lo que fuesen para poder estar comparándose con las amigas, pero de nuevo, desde una pantalla, un proceso de socialización completamente diferente a lo que fue al resto de la historia de la humanidad. Pero el punto acá tiene que ver no decirle que no a la innovación, a la tecnología porque sí, sino que el punto es que Facebook sabía que esto era nocivo, sabía que esto hacía daño y lo siguieron haciendo. ¿Bien? Y eso ya había sido noticia. Y por lo mismo, lo llamaron a testificar y la mejor y parte más sabrosa se la voy a dejar a Daniel. No, es que, a ver, yo no quiero, vamos a poner una vez más, el link del video son 4 minutos, realmente lo recomendamos, es una interpelación que hace el Senado americano, de hecho invitaron a varios directores y líderes de redes sociales, pero el segmento que vamos a publicarle es la parte dorada, es el senador americano interpelando a Mark Zuckerberg, y básicamente que yo creo que es mejor que la gente lo vea en el link, Tomás, No, de no, es verdad. que tenéis que explicarlo. Tenéis que explicarlo. Es que lo que pasa es inaudito, porque así a mí me decís que tengo que ver un link, tal vez lo veo, tal vez no, tal vez alguien que usted está escuchando este podcast en este minuto está corriendo por el parque informándose gracias a nosotros, pero usted no O el quiere parar y ponerse a ver un video ahora. ponemos el audio, no, porque no sé, No, 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 no. Cuéntame, pero es que básicamente, es genial, es genial. el senador le muestra, se está diciendo que Instagram en este caso tiene mucho contenido de pornografía infantil que no se filtra. Mark Zuckerberg en el juicio se está defendiendo, que toman todas las providencias para que no haya, para que nadie pueda ver material de contenido de pornografía infantil, que no hay ninguna posibilidad de que se tomen absolutamente todas las medidas para que nadie pueda ni cargar ni mirar este tipo de contenido. Y el senador le muestra y dice, mira, hemos tomado un pantallazo de tu propia aplicación y quiero mostrártela, Mark. Y el pantallazo que el senador muestra dice un mensaje frente a una búsqueda. Dice, su búsqueda puede arrojar cierto material de pornografía infantil. Y le da dos opciones al usuario. No quiero acceder a esto o quiero ver el contenido de todas maneras. I want to see this anyway. Eh, y el senador le dice, ¿en qué estabas pensando, Mark, cuando hiciste esto? ¿Cómo alguien en tu compañía puede haber hecho un mensaje que dice, esto puede contener material de pornografía infantil y hacer un botón de clic que diga, sí, lo quiero ver de todas maneras? ¿Cómo esto justifica? Bueno, y ahí entra el video, Mark tratando de justificar que se toman todas las medidas en realidad, pero una cosa bien increíble, les recomiendo que lo No, es vean. impresentable. eh, Es y, impresentable. O sea, y- nosotros nos estamos riendo un poco acá porque como que creo yo que nos reímos de que esto lo lleva al extremo, ¿cierto? Pero no puede haber en el sano juicio de alguien, justamente es lo que le dice el senador, de que tú sabes de que le estás dando la opción a una persona de ver pornografía infantil y lo permites entendiendo de que no estamos hablando de una aplicación ilegal en el dark web, no, estás hablando de una aplicación que más encima tú sabes también que en muchos casos no tienes suficientemente buenos mecanismos para verificar que la persona que está detrás de la aplicación es un adulto. O sea, podría ser un niño viendo también o un adolescente viendo cualquier tipo de material nocivo. Estoy pensando que esto no solamente se aplica para la pornografía infantil, esto debe pasar con un montón de otro de material que es nocivo, ya sea personas descuartizadas o un montón de horrores que circulan en Internet, y Facebook o Instagram o Meta está permitiendo que pase y que lo vea igual. Y de alguna manera sí. sabiendo que es así, porque ese es el punto. Él le No, no, dice, no, esto puede no, ser que lo solo para tenga, aclarar, no es, de alguna manera. todas estas redes tienen gente y oficinas. Yo tengo un amigo en Londres que se dedica a revisar este contenido. Acá lo que no estamos diciendo que Facebook e Instagram intencionalmente muestran, estamos diciendo es que ante la duda de que un material lo sea, no se corta. Es decir, cuando Facebook está seguro que es un material indicado o Instagram, efectivamente lo retira. Eso es un hecho. ¿Estás seguro que no lo Sí, hay? Lo que estamos diciendo acá, lo que está diciendo el pero señor, que es, hay veces que hay duda y igual se le permite al usuario ver ese material donde hay duda de si está, y obviamente lo razonable, lo que parece a todo razonable, es que ante la duda no debería ser posible ver eso, y obviamente hay una decisión ahí comercial de que te aumenta el número de clics.
No, y además esto en el contexto de que estamos hablando de una discusión en Estados Unidos. ¿Por qué? Y esto también lo hemos hablado antes. Más del 80% del presupuesto para bloquear contenido indebido en Facebook se usa para contenido que está en inglés. O sea, esto mismo pasa en chino, en español o en cualquier otro idioma que no sea inglés, y simplemente no están los recursos de Facebook dedicados a prevenir este tipo de contenido. Entonces, ojo, nos fuimos para cualquier lado y la verdad es que estamos hablando ya de muchas cosas y estamos en el aniversario de 20 años de redes Perdónenme. sociales, pero de alguna manera nos muestra las tremendas consecuencias sociales cuando tenemos a la plataforma hegemónica por definición, porque uno es por lejos la plataforma más grande en términos de usuario, de capitalización, de recursos, de todo, teniendo tales faltas de alguna manera éticas, conductuales, incluso como de política interna. Es decir, creo que acá nada, hay mucho. Como le decía otro senador a Mark, usted tiene sangre en sus manos. Cuando le hablaba de la cantidad de adolescentes suicidados, justamente por manejar mal la ansiedad que generan estas plataformas. Es decir, no son inocuas, es un tema complejo. Creo que va por una conversación eterna. Ya nos alargamos en el capítulo de hoy. Daniel, lo dejamos hasta acá. Dejémoslo hasta acá, pero yo lo tomo como una buena señal, que nos hayamos alargado, nos apasionamos con los temas y los invitamos a investigar más sobre esto. O sea, acá no hay respuestas sencillas, pero sí la curiosidad y investigar sobre estos temas. Así que esa es la investigación para todas y todos los que nos escuchan. Exactamente. Bueno, queridos, como siempre, quedamos muy atentos a sus opiniones, a sus comentarios. Háganos preguntas, recomiéndenos temas y nada, queremos saber su opinión. Y eso, queridos, que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Si les parece que vale la pena este podcast, recomiéndenselo a algún amigo y nos estamos viendo. Chao, chao. Que estén muy bien.